A poquitos kilómetros de la carretera principal, escondidito entre la maleza y el olvido, está el túnel del diablo. Este túnel, olvidado por el tiempo y la modernidad, guarda secretos y misterios que pocos se atreven a descubrir. La entrada, casi invisible, se oculta tras una cortina de vegetación densa y enmarañada, como si la naturaleza misma quisiera protegerlo de miradas curiosas. Parece una cicatriz de asfalto y cemento que se mete en la montaña, como una herida abierta en la tierra. La carretera, ahora en desuso, lleva a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Las grietas en el pavimento cuentan historias de años de abandono y desuso, mientras la naturaleza lentamente reclama lo que una vez fue suyo. Reina un silencio en este lugar, un silencio denso, pesado, que como que se traga cualquier sonido. Es un silencio que te envuelve, que te hace sentir pequeño e insignificante ante la inmensidad de la naturaleza y el misterio del túnel. No hay rastro de vida humana, solo el susurro del viento y el crujido ocasional de las ramas. El agua se filtra por las paredes del túnel y forma como un moco que refleja la poca luz de afuera. Las gotas caen lentamente, creando un eco que resuena en la oscuridad. Este goteo constante es como el latido de un corazón olvidado, un recordatorio de que aunque abandonado, el túnel sigue vivo de alguna manera. El aire es frío, húmedo, con un toque metálico que se te pega en la garganta. Es un aire que parece venir de otro tiempo, de otra era. La humedad se siente en cada respiración y el olor a moho y tierra mojada es inconfundible. Es como si el túnel exhalara su propia historia, una historia de soledad y misterio. Es un lugar donde el tiempo parece que se detuvo, un lugar donde la oscuridad se come todo. La luz del día apenas penetra unos metros en el túnel, y más allá, solo hay sombras y oscuridad. Es un lugar que invita a la reflexión, a pensar en lo efímero de la vida y en los secretos que guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Poca gente se atreve a acercarse al túnel del diablo. La gente de por acá lo evita, susurrando cuentos de miedo cuando pasan cerca. Los lugareños hablan de extrañas apariciones, de luces que se ven en la noche y de voces que se escuchan en la oscuridad. Es un lugar que inspira temor y respeto, un lugar que muchos prefieren olvidar. Cuentos de un accidente, de niños perdidos, de lamentos en la noche. Historias que se han contado durante generaciones, cada una más aterradora que la anterior. Se dice que en una noche oscura, un grupo de niños desapareció en el túnel y nunca más se les volvió a ver. Sus lamentos aún se escuchan en las noches más silenciosas, un recordatorio de la tragedia que ocurrió aquí. Cuentos que se cuentan de padres a hijos y hacen más grande la leyenda del túnel maldito. Cada generación añade su propio toque a la historia, haciendo que el túnel sea aún más temido y respetado. Es un lugar que vive en la memoria colectiva de la comunidad, un recordatorio constante de que hay cosas que es mejor dejar en el olvido. El silencio del túnel es tramposo. No es un silencio vacío, sino un silencio que como que espera algo, como si la montaña misma estuviera aguantando la respiración. Es un silencio que te abraza, que te separa del mundo de afuera. Caminar por el túnel es como entrar a otro mundo. Un mundo de sombras y ecos, donde la realidad se tuerce y la imaginación se dispara. Cada paso que das suena durísimo en la oscuridad, porque el silencio es como de cementerio. Es imposible no sentir que algo está ahí contigo, como que te están mirando, como que no estás solo. Se te paran los pelos de la nuca y te da un frío en la espalda. El silencio te susurra al oído y te hace sentir tus miedos más profundos. A medida que avanzas, el túnel parece alargarse, como si nunca fuera a terminar. La oscuridad se vuelve más densa y cada sonido, por pequeño que sea, resuena como un trueno. Te preguntas si alguna vez verás la luz de nuevo. La sensación de estar atrapado se intensifica. El aire se siente más pesado y cada respiración es un esfuerzo. Te das cuenta de que el túnel no solo es un lugar físico, sino también un estado mental. Un lugar donde tus pensamientos más oscuros cobran vida. Intentas mantener la calma, pero el silencio es ensordecedor. Te hace cuestionar cada decisión, cada paso que has dado. Te sientes vulnerable, expuesto a lo desconocido, pero sigues adelante, porque sabes que no hay vuelta atrás. Cada paso es una lucha contra el miedo. El túnel parece tener vida propia, como si estuviera observándote, esperando a que cometas un error.
pero también es un lugar de introspección, donde puedes enfrentarte a tus demonios internos. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, ves una luz al final del túnel. Es tenue, pero suficiente para darte esperanza. Aceleras el paso, ansioso por salir de la oscuridad. El silencio sigue ahí, pero ahora es un silencio de alivio. Al llegar a la salida, te das cuenta de que el túnel te ha cambiado. Has enfrentado tus miedos y has salido más fuerte. El silencio ya no es inquietante, sino un recordatorio de tu valentía. Has sobrevivido al túnel y ahora estás listo para lo que venga. El túnel es un viaje, una prueba de resistencia. Y aunque el silencio puede ser aterrador, también es una oportunidad para descubrir tu verdadera fortaleza. Así que la próxima vez que te enfrentes a un túnel, recuerda, el silencio no es tu enemigo, sino tu aliado. Porque en el silencio encuentras la claridad. En la oscuridad encuentras la luz. Y en el túnel encuentras a ti mismo. Así que sigue adelante sin miedo. El túnel es solo el comienzo de tu viaje. Hace muchos años, en el túnel del diablo pasó algo terrible. Un bus escolar, lleno de niños que volvían de un paseo, se cayó por un barranco en una curva peligrosa. Nadie se salvó. Dicen que había mucha niebla esa noche. Que el conductor no vio la curva hasta que fue muy tarde. Que los frenos no funcionaron. Como haya sido, el bus se fue al vacío y se llevó la vida de muchos niños. Los rescatistas trabajaron por días, sacando los cuerpos de las víctimas. Pero esa tragedia dejó una marca muy fea en la gente. Una marca que todavía se siente, como un recuerdo de lo frágil que es la vida. Desde ese día tan horrible, el túnel del diablo cambió para siempre. La gente empezó a hablar de cosas raras, de luces que se prendían y apagaban solas, de sombras que se movían en la oscuridad. Algunos decían que oían voces, llantos de niños, bajitos y tristes, que parecían venir de adentro del túnel. Susurros que no se entendían pero que te helaban la sangre. Los que no creían en esas cosas decían que era la imaginación, que era sugestión. Pero la verdad es que nadie se atrevía a acercarse al túnel cuando oscurecía. El miedo se había apoderado del lugar, volviéndolo un lugar de terror. Con el paso de los años, las historias del túnel del diablo se volvieron más comunes y con más detalles. La gente del pueblo comenzó a compartir sus experiencias, cada una más aterradora que la anterior. Las leyendas urbanas se mezclaban con los relatos personales, creando una atmósfera de misterio y temor alrededor del túnel. Algunos decían que habían visto fantasmas. Estas apariciones eran descritas como figuras etéreas, casi transparentes, que se desvanecían en el aire antes de que alguien pudiera acercarse demasiado. Los testigos afirmaban que estas figuras parecían estar atrapadas entre dos mundos, incapaces de encontrar la paz. Figuras de niños que desaparecían en la oscuridad. Estos niños fantasmas eran los más inquietantes, con sus risas y susurros resonando en las paredes del túnel. Algunos decían que podían escuchar el eco de sus pasos, como si estuvieran jugando a las escondidas en la penumbra. Caras pálidas que los miraban desde las paredes del túnel. Estas caras aparecían de repente, como si emergieran de la misma piedra. Los ojos vacíos y las expresiones de dolor eran suficientes para helar la sangre de cualquiera que se atreviera a mirar demasiado tiempo. Un camionero que tuvo que pasar por el túnel de noche por un desvío, contó que vio a un grupo de niños jugando al final del túnel. Al principio pensó que eran niños reales, quizás perdidos o abandonados. Pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Cuando se acercó, los niños se voltearon a mirarlo, con los ojos vacíos y las caras blancas como la muerte. El camionero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los niños no parecían estar vivos, y sus miradas penetrantes lo llenaron de un terror indescriptible. El camionero, muerto del susto, pisó el acelerador a fondo, y dejó atrás el túnel y la imagen de esos niños espantosos. No se detuvo hasta que estuvo a kilómetros de distancia, y aún así, no pudo sacarse de la cabeza las imágenes de esos rostros pálidos y esos ojos vacíos. Las historias se regaron rapidísimo, y la leyenda del túnel maldito creció.
Cada vez más personas afirmaban haber tenido encuentros sobrenaturales en el túnel, y las historias se volvieron más elaboradas y aterradoras con cada narración. La gente del pueblo comenzó a evitar el túnel, especialmente de noche. El túnel del diablo se volvió un lugar donde iba la gente que le gusta el misterio y los que buscan fantasmas, con ganas de retar sus miedos y enfrentarse a lo desconocido. Los cazadores de fantasmas y los curiosos se aventuraban en el túnel, armados con cámaras y grabadoras, esperando capturar alguna evidencia de lo paranormal. Aunque muchos salían sin haber visto nada, otros juraban haber sentido presencias extrañas y haber captado voces y sombras en sus equipos.